Bueno, entonces vamos a hacer tefilá a nuestro Abacados en este momento para que Él nos respalde, que sea Él respaldándonos y dándonos entendimiento para comprender las Escrituras. Aleluya, que la parachá de hoy podamos entenderla, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, poder entender lo que estudiamos. Entonces, amados, vamos a hacer oración al Creador. Bendito sea Yahweh Sebaot, que nos da la oportunidad de estudiar una vez más tu preciosa palabra, tu preciosa Torá. Abacados, en este momento te suplico que espeje nuestras mentes para comprender estas cosas y sobre todo, mi bendito Salvador, ponerlas en práctica, que eso es lo que nos debe preocupar a todos. Abacados, en este momento te pedimos tu respaldo y toda obra del mal sea reprendida y echada fuera de este lugar, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, Emet y Emet. Bien, amados, entonces pueden sentarse y vamos a dar inicio a esta hermosa parachá de turno. Hemos venido durante estos Shabbat pasados estudiando las parachá anteriores, que han sido de mucha bendición para nosotros. ¿Cuántos se han gozado en las parachá que hemos tenido? Durante todo este año hemos venido meditando en esta hermosa estudio de la palabra, y para mí han sido de mucha bendición, y creo que para todos. Hoy vamos a meditar en la parachá número 16. La parachá se llama Bechalá. Bechalá. Pueden escribirle a la B, la E, la S, la H, la A, la L y la A, y le puede poner la J o le quiere poner la H. Así se llama. Esta parachá significa cuando Él envió. Y por favor, amados, se pueden ubicar allá en el libro de Shemot, y vamos a ubicarnos en el capítulo 13, el pasú 17 de Shemot. Entonces, amados, los que van a anotar, entonces por favor anoten la parachá de hoy, ya les di el nombre, cómo se llama la parachá, Bechalá, así se llama. Éxodo capítulo 13, pasú 17. Aquí está hablando de que el faro, o el faraón, dice que después que el faro, Bechalá, vuelvo y repito, que quiere decir hubo enviado al pueblo del Ser Supremo. Dice que envió al pueblo del Ser Supremo, o sea que el faraón dejó salir al pueblo de Egipto, pero resulta que el Ser Supremo no los guió por el camino que va por la Ares. Estoy leyendo el pasú 3, el 17. No los envió por la tierra que va hacia los filisteos, porque estaba cerca, o sea, estaba cerca de donde, allí de Egipto, ¿no? Entonces el Ser Supremo pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Egipto o a Misrayim. Entonces, amados, que como el Todopoderoso conoce el futuro de nosotros y conoce nuestros pensamientos, y Él sabía que el Ser Supremo, o que el pueblo, perdón, al mirar la guerra entre los filisteos, entonces tal vez en el momento no estaban preparados para la guerra, entonces se podían desanimar y volverse a Egipto, ¿cierto? Había muchos factores por los cuales Israel no, o el Ser Supremo no lo guió a ellos por ese camino. Lo primero, los filisteos, ¿cierto? Lo segundo, porque había un pacto de paz entre Abraham y Abimelech, que los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos. Bueno, eso está en Berechí 21. Otro punto era que por ese camino había una gran parte en un tiempo pasado, dice que la tribu de Efraín
una parte de ellos se han venido adelante, no esperaron el tiempo del Ser Supremo, sino que se vinieron adelante, se fueron supuestamente para la tierra, y resulta que los filisteos los atacaron y perecieron. Entonces se encontraban las evidencias en el camino, ¿cierto? Encontraban cadáveres, se encontraban huesos de humanos. Entonces tal vez el Ser Supremo dijo, si los guío por ahí, ellos van a mirar esos huesos y van a decir, no, esto por aquí es un camino de muerte, y entonces tal vez optaran por volverse a Egipto. Entonces ese fue el factor por el cual los envió por otro camino, ¿verdad? Adorado sea el Abacados. Entonces en esta paracha vamos a mirar todos esos puntos, aunque tal vez no lo vamos a pasar todos, porque esto es totalmente extensa esta paracha, pero lo que más podamos, amados, vamos a mirarlo. Entonces vamos a mirar esta hermosa paracha que nos va a edificar mucho con la ayuda del Abacados. Bendito sea el Abacados. Entonces vamos a mirar la primera aliyá. Comienza en el capítulo 13, pasú 17, y va hasta el 14, capítulo 8. Aquí es donde el Todopoderoso dice que guía al pueblo dice que él no guía al pueblo por el camino de los filisteos, que era el camino más cercano, ¿cierto? ¿Por qué? Para que no tengan que ver la guerra. O sea que si se iban por ese camino, pues lógicamente que iban a ver la guerra. Los filisteos no se iban a quedar quietos, sino que iban a atacar, ¿cierto? Pero el Ser Supremo pues conoce todo eso y evita que su pueblo se vaya a la guerra o que entre a la guerra antes de tiempo. Todo a su tiempo, ¿verdad? Adorado sea el Abacados. ¿Cuánto exaltamos al Todopoderoso? Adorado sea el Abacados. Bueno, ahí la tenemos la primer Oled, la primera aliyá. La segunda es en el capítulo 14, peso 9 hasta el 25, donde dice que los egipcios persiguen con sus caballos y carros del faraón y los alcanzan junto al mar. Ahí tenemos en la segunda, eso es lo que nos cuenta, y ya les di la cita, capítulo 14, del 9 al 25. Ahora vamos a seguir ampliando entonces aquí la tercera aliyá o el tercer Oled, el capítulo 14, pasó 26, hasta el capítulo 15, el pasú 26. Recuerden, capítulo 14 al pasú 26, aleluya, de capítulo 14 pasó 26 al capítulo 15 pasó 26. Entonces ahí está la tercera aliyá, donde habla dice que al amanecer, cuando Moche extiende su mano sobre el mar, las aguas vuelven y cubren todo el ejército del faraón. Ahí nos está contando toda esta historia de lo que pasó con el ejército de faraón. En la cuarta aliyá, que está en el capítulo 15, pasó 27 y va hasta el 16, pasó 10. Dice que llegan a Elín, ahí es donde habla a dónde llegaron ellos, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después, ahí nos cuenta, en esta cuarta aliyá nos cuenta esto, a dónde llegó Israel después de que cruza el mar, ¿verdad? Bendito sea el Abacados. En la quinta aliyá, el capítulo 16, pasó 11 y va hasta el pasú 29. Ahí nos cuenta dice que el Todopoderoso Yahweh Sebaot es su nombre. Comienza a escuchar las murmuraciones de los hijos de Israel. Moche recibe la orden de decirles, Moche les dice: entre las 2 tardes comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Bueno, ahí es donde habla de que le llegó codornices y todo eso, ¿cierto? Le llegó por causa de las murmuraciones, porque usted sabe, amados, que siempre habrá gente murmuradora, ¿verdad? ¿Cuántos dicen Emet? Siempre habrá gente que murmurará contra el Ser Supremo, y esos murmuradores siempre, lamentablemente, les ha ido mal porque uno no debe murmurar, debe tener paciencia y debe esperar en el Ser Supremo, que él a su debido tiempo nos dará lo que necesitamos. La sexta aliyá va desde el capítulo 16, pasú 30 al pasú 36.
Ahí donde nos cuenta, el pueblo reposa el séptimo día. Aleluya, bendito sea el abacados. La casa de Israel llama la comida, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo llamó la comida que les cayó del cielo? De las nubes, maná, ¿cierto? Conocido maná, man. Su aspecto es como la semilla de cilantro, pero blanco, y su sabor es como hojuelas con miel. Qué rico, ¿cierto? Aleluya. Ahí donde está hablando del pueblo reposa el séptimo día, en la sexta aliyá. La séptima aliyá va desde el capítulo 17, paso 1 al 16, y aquí habla de la congregación de Israel, marcha por jornadas y acampa en Refidim, donde no hay agua. Otra vez el pueblo al murmurar, dice, el pueblo contiende con Moche, ¿sí ve? Y piden agua. Él les pregunta, ¿por qué están tentando al Ser Supremo? Por causa de la sed. El pueblo sigue murmurando. Moche clama al Ser Supremo y pregunta qué hará con ellos. El Ser Supremo le ordena pasar delante de ellos y tomar consigo algunos ancianos y la vara en su mano, y tendrá que golpear la roca en Joré, lo que es conocido como Oré, ¿no? Donde el Ser Supremo estará encima, y así saldrá agua. Así hace Moche. El lugar es llamado Masad o Meriba, así se conoce, ¿no? Dice esa palabra Masá o Meriba quiere decir prueba y riña, porque allí tentaron al Ser Supremo. Si he llamado siempre, los tentadores y los murmuradores no han faltado. Pero bueno, que no vayamos a ser nosotros uno de ellos, ¿cierto? Porque qué lamentable, ¿cierto? Entonces tenemos ahí las 7 aliyás, ¿cierto? Las 7 puntos principales, puntos de partida, que esta parashá se divide en 7 partes fundamentales, donde usted se va a dar cuenta, amados, que de ahí parte la hermosa enseñanza de la Torá, donde nos cuenta cosas hermosísimas. Entonces dijimos que la primera empieza en el capítulo 13, paso 17, y va hasta el 14:8. El paso 17, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, el Ser Supremo no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, ya que era cercana. Estoy leyendo el paso 17, ¿cierto? Porque dijo el Ser Supremo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. El faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. Aleluya. O sea, la idea era que el pueblo no volviera nunca más. Si usted leen, amados, el capítulo 11, el paso 1, y lo compara con el capítulo 14, el paso 5, de este mismo donde estamos leyendo, dice, cuando le fue dicho al rey de Misrayim que el pueblo había huido, el faro y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su ley o en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron, ¿qué hemos hecho dejando que los Benei, hijos de Israel, dejen de ser nuestros esclavos? Reflexionaron y dijeron, pero ¿cómo así? Aunque él los había dejado ir para que no volvieran, pero ahora cambia de opinión y dice, pero no, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces el Ser Supremo no puede hacer nada ilegal. Todo lo que hace el Ser Supremo es legal, ¿verdad? No puede hacer nada injusto. Por eso era muy importante que la salida fuera hecha con el consentimiento del faraón. O sea, el faraón mismo tenía que dar la orden, ¿cierto? Porque usted cree, amados, que si el creador hubiera querido sacar al pueblo de Israel de Egipto sin avisarle a nadie, lo ha podido hacer, ¿cierto que sí? ¿Será que no lo ha podido llevar de una y sacarlo de una y quién le ha podido decir nada? Teniendo miles, millones y millones de malá de ángeles para proteger al pueblo y para servirle a Yahweh, él ha podido hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Si él hubiera hecho así, sacarlo a las malas sin el consentimiento del faraón, entonces han podido decir que era que lo había robado, ¿cierto? Que se lo había hurtado, o que se lo había ratado, ¿cierto? Como es la palabra de moda hoy en día, ¿cierto? Que la palabra ratar quiere decir robar, arrebatar,
despojar, ¿cierto que sí? Pero el Todopoderoso no podía hacer eso. Él no hubiera, entonces lo hubieran tratado de ladrón, o tal vez o de que se hubiera sido un hurto, ¿cierto? La palabra hurto, lógico, que quiere decir robo, ¿cierto? Entonces había sido un acto ilegal. El Todopoderoso no es un ladrón ni es un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. Bendito sea el Abacados. ¿Cuántos exaltan su nombre? El Ser Supremo los guió por el camino de los filisteos. Dice que no los guió por el camino de los filisteos porque era un camino corto. La razón fue que hubiera sido difícil para el pueblo volver a Egipto. Bendito sea el Abacados. Y había que evitarlo. Aleluya. Entonces, amados, siempre cuando el Abacados hace algo, lo hace con un proyecto, ¿cierto? Y todo bien imaginado y bien pensado, no como nosotros que hacemos las cosas contrarias a la voluntad del Ser Supremo y todo nos sale mal, ¿cierto? Entonces, amado, aquí tenemos nosotros, vamos a mirar las razones por las cuales el Ser Supremo no lo sacó por el camino de los filisteos. Entonces, hay varias razones por las cuales el Todopoderoso no quería entrar en territorio de los filisteos. Vamos a mirar, yo al principio le estaba leyendo esto. Dice, si los filisteos atacan al pueblo, los temerosos de los hijos de Israel querrían volverse en Egipto de una vez, ¿cierto? Entonces no podemos, si los filisteos no se iban a quedar con las manos cruzadas porque ellos iban siempre a atacar, ¿cierto? A defenderse, ¿cierto? A defender su territorio. No iban a querer que Israel pasara por allí, ni mucho menos que tal vez se estuviera o se establecieran en su tierra menos. El segundo punto es por el pacto que hubo entre Abraham y Abimelech. Los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos. Si usted lee en el capítulo 21 de Génesis, de Berechí, ahí lo encuentran, ¿cierto? Ahí encuentra el pacto que hizo Abraham con los filisteos. Ahora, el tercer punto es, si usted quiere leerlo allá en Primera de Crónicas 7:20 al 21, y nos damos cuenta, amados, que aquí hay una explicación. Tenemos en este momento, amados, algo muy importante que podíamos leer. Aquí donde nos cuenta que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los filisteos. Sus huesos estaban regados por ese camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto. Las palabras que dicen cuando vean guerra, ¿sí? Por eso es que hay una palabra que dice cuando vean guerra, pueden ser interpretadas de esta manera. Bendito sea el Abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Aleluya. Ahora, tenemos nosotros aquí, si usted mira el mapa de lo que es el río, el mar de Cañas, porque así es que tiene que llamarse el mar de Cañas, no el río, el mar rojo, como nos lo mostraron a nosotros en las Biblias que nosotros hemos tenido, que habla del mar rojo, ¿cierto? Pero más adelante vamos a mirar por qué se llama el mar rojo, ¿sí? ¿Por qué le pusieron así los traductores? Pero en realidad se tiene que llamar el mar de Cañas, ¿sí? Aleluya. Vamos entonces por favor a leer en el pasú 18 del capítulo 13. Dice que el Ser Supremo pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo. Bueno, digámosle así primero por ahora. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Dice que subieron armados. El nombre hebreo del mar rojo es Yan-Chu. Oiga bien. Y-A-M-S-Su-F. Yan-Chu. Que quiere decir mar de cañas. Escuche bien cómo se dice en hebreo Yan-Chu. Entonces, esto quiere decir mar de cañas. Pero resulta, amados, que
hay una razón por la cual es llamado como Mar Rojo, pero eso vamos a mirar, amados, que es como un error de traducción, ¿cierto? En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Sea, Sea, R-E-E, dos E seguidas y una D, y una S, una E y una A, que quiere decir mar de cañas, Sea, ¿sí? ¿Qué quiere decir mar de cañas? Así lo tradujeron al inglés como Sea, mar de cañas. Pero todo indica que los que luego tradujeron la Biblia, o sea, las versiones, usando el inglés, ellos tomaron como base el inglés, se confundieron y entendieron la palabra o sea, esta palabra que acabo de pronunciar, R-E-E-D, que quiere decir caña. Entonces le quitaron una letra, o sea, le quitaron una E, entonces quedó ¿Y cómo se dice en inglés? ¿Cómo se entiende ¿Qué quiere decir En español se entiende rojo, pero en inglés se escribe solamente R, E y D. ¿Sí? Quiere decir, a traducir al español quiere decir rojo, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, ahí los traductores confundieron esa expresión porque recuerde que con dos E quiere decir mar de cañas. Pero en inglés se escribe, o sea, ellos confundieron esa palabra y no le pusieron doble E, sino una sola que dice rojo, Entonces, el mar de cañas no es rojo, ¿cierto? ¿O usted cree que creen que es rojo? ¿Será que hay algún mar rojo? ¿De color rojo? Pues yo la otra vez, la verdad que yo pensaba así, yo pensaba que era rojo, porque pues, y sin embargo yo me metía, pues, o preguntaba, porque en ese tiempo no había en internet, cuando yo tenía esta duda, y yo decía, bueno, ¿será que el mar es rojo, verdad? Y le preguntaba a ciertas personas que tenían más conocimiento, y ellos decían, no, eso no es un mar rojo, ¿cómo le va a ocurrir el agua roja? No, eso es un mar normal, cristalino como los demás. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué le pusieron mar rojo? Y resulta que según eso es por error de traducción, ¿verdad? Adorado sea el abacados. Entonces, amados, es un mar totalmente azul, agua cristalina como los demás mares. Ese es el mar de cañas. Aleluya. El mar de juncos. Recuerde que las cañas son juncos, ¿cierto? Es un mar donde hay, según los que han ido allá, dicen que hay muchos juncos alrededor de la orilla, ¿cierto? Del mar. Bendito sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Y todos este mar, incluyendo los dos golfos. ¿Sabe cómo se llaman los golfos? El uno se llama Suez y el otro Agaba. Bendito sea el abacados. Agaba y Suez. Así se llaman los dos golfos. Los dos golfos son una entrada muy inmensa y larga que tiene el mar, ¿verdad? Adorado sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Ahora, el capítulo 13 del paso 19, vamos así por capítulos. Dice que Moche tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará el Ser Supremo, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Adorado sea el abacados. O sea, esa es una promesa un juramento que le hizo José a sus hermanos y a todos los hijos de Israel. Bendito sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Entonces él sabía que Yahweh los iba a visitar, y él dice, llevaré mis huesos, no los dejarán aquí en Egipto, sino que los llevarán para mi tierra, para Canaán. Esto es muy importante, hermanos, amados, es cumplir los juramentos. Los juramentos hay que cumplirlos, y Israel lo cumplió a la letra, o sea, los descendientes de José, porque ya en ese tiempo, cuando salieron, ya no había ninguno de los hermanos de José, ni estaba José tampoco, pero estaban los descendientes, ¿verdad? La familia. Dice que entonces Moche tenía que esforzarse para honrar un juramento que sus antepasados habían hecho.
Por eso cuando salieron de Egipto, amados, ustedes se dan cuenta, ahí está escrito que Moche se llevó los huesos de José para la tierra de Canaán, donde ellos iban a poseer. Aleluya. Y yo creo que eso no solamente los de José se los llevaron, aunque eso no lo dice, pero yo creo que cada tribu tenía su ataúd, digámoslo así, donde reposaban los huesos de su antepasado, de su padre, ¿cierto? De los hijos de Israel. Aleluya. Entonces, amados, todo esto es importante mirarlo, amados, en esta parachá, porque estamos mirando la parachá, ¿cierto? De turno. Tenemos aquí el pasú 21, dice que el Ser Supremo iba delante de ellos de día en una columna de nube, ¿cierto? Para hacerlos guiar por el camino. Y de noche una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Aleluya. En este pasú aparece el verbo guiar. Aleluya. De forma itil, causativa, para mostrarnos que el Ser Supremo iba adelante mediante un emisario que le representaba. Aleluya. La columna de nube fue el representante del Ser Supremo en este caso, ¿sí? La columna de nube. El capítulo 14, pasó 19, dice, está escrito: y el ángel del Ser Supremo que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás de ellos. Aleluya, bendito sea el abacados. Ese era el representante en ese momento del Ser Supremo que los estaba guiando. Esto, amado, nos enseña que el representante del Ser Supremo era un malat, ¿cierto? Que se manifestaba de manera de columna de nube de día y columna de fuego por la noche. También había una nube encima del campamento que daba sombra de día y calor de noche. Aleluya. Si usted lo quiere leer, lo puede leer allá en Éxodo 40, 38. Ahí está escrito lo que era, significaba eso. Y también está en Números 14, 14. Estas citas las pueden anotar allá los que están anotando. En Devarim o Deuteronomio 1:33, y lo pueden leer también ya más acá en el Ezequiel 1:4 y también en Isaías 4, 5 y 6. Ahí se van a dar cuenta ustedes, amados, lo que significa la nube, la sombra de día y calor de noche, eso que daba sombra y que daba luz y que daba protección al pueblo. Adorado sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Volvámonos un poquito al capítulo 14, el pasú 2. Dice que el Ser Supremo le ordena a Moche que diga a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahiró, ¿cierto? Entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, ¿sí? En el lado opuesto junto al mar. Aleluya. Esto, según dice que es el mismo lugar que Pitón. Es el mismo lugar de Pitón. Éxodo 1:11. Pitón se parece a Pesatún. Boca cerrada. ¿Qué quiere decir boca cerrada, cierto? Pesatún. Que alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto. Pi Hahiró significa boca de la libertad, según Misrahi. Recibió un nuevo nombre porque ahora los hijos de Israel salieron libres de Egipto. Aleluya, bendito sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Eso se calcula que fue en el año 1800, antes de Machía, al 1400, cuando Israel estuvo cautivo en Egipto. 400 años, ¿cierto? Antes de Machía. Ahora bien, amados, ese territorio llega hasta la mitad de la península del Sinaí, según se ve
en este mapa, que bueno que lo miraran los amados, pero les queda difícil, pero el que quiera mirarlo lo puedo mostrar. Es posible que los hijos de Israel hayan llegado bastante más lejos cuando el faraón los alcanzó. Tradicionalmente se ha ubicado el monte Sinaí en la península del Sinaí. Sin embargo, hay indicios en las escrituras que muestran que el cruce del mar de Cañas podría haber sido en el Golfo de Agaba, ¿sí? Moche estaba con su suegro Yitro en la tierra de Millán, o de Madián, para que los amados entiendan. Aleluya. Y allí llevó el ganado más allá del desierto y llegó al monte del Ser Supremo. Lo que dice Éxodo 3:1, ustedes lo pueden leer. Aleluya. Bendito sea el abacados, démosle exaltación al Todopoderoso. Dice que eso está ubicado en la península del Sinaí. Aleluya. Entonces, también dice que está en la parte oriental del Golfo de Agaba. Aleluya. Todo esa, donde Moche había llegado por primera vez, ¿se acuerdan cuando Moche era muchacho todavía que salió de Egipto? Salió huyendo. Él llegó al monte y se cree que Israel cuando salió de Egipto, cuando Moche lo va a sacar, llegó al mismo monte, ¿sí? Porque ese es el monte del Ser Supremo, aleluya, el monte del Todopoderoso. Adorado sea el abacados. Allá en Éxodo 3:12 dice de la siguiente manera: y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado. Aleluya. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis al Ser Supremo en este monte. Eso le dice el Ser Supremo a Moche, ¿no? En este monte, o sea, ahí donde lo había llamado, ¿cierto? Entonces, ciertamente Israel volvió al mismo monte donde Moche había llegado por primera vez. Recuerdan, amados, que ahí consiguió esposa. ¿Cómo llamaba la esposa de Moche? Chífora, se dice en hebreo. Entonces, ahí fue donde llegó y ahí fue donde vivía Yitro, en ese monte. Y según lo que dice allí, en Éxodo 3:12 dice que adoraréis al Todopoderoso en este monte. Adorado sea el abacados. Entonces, amado, esto nos enseña que el lugar de la entrega de la Torá fue en el mismo monte. Moche tuvo el encuentro con el Malá en la zarza ardiendo. Si Moche vivía en Madián, o sea, en Millán, como es, aleluya. Entonces, ahí está, amados, que esto está muy claro aquí en los textos que hemos leído. Aleluya. En esta península, en esta parte, habían montañas que formaban una boca, una cañada entre ellas. Esto nos enseña que el lugar del cruce tenía que haber sido donde había montañas y rocas, lo cual da pie a pensar que haya sido en el Golfo de Agaba más que en el Golfo de Suez. Bendito sea el abacados. Entonces, amados, todo esto es importante mirar esto. Uno dice, pero eso ya que tiene que ver con nosotros. Sí, tiene mucho que ver con nuestro pueblo, ¿cierto? Porque si nosotros somos Israel, somos descendencia de este pueblo hermoso, escogido por el Ser Supremo, entonces nos debe preocupar mucho la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Y recuerde que la historia de nuestro pueblo nos trae a nosotros enseñanza para nuestro diario vivir. Adorado sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Mira, ¿alguien me puede leer, por favor, en Gálatas 4, el paso 25? Mira lo que dice el apóstol Shaul aquí. Dice que el monte Sinaí está al norte de Arabia Saudita, según está escrito en Gálatas 4:25. Bendito sea el abacados. Entonces, amados, dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia. Eso dice Shaul, ¿cierto? Yo creo que Shaul se conocía muy bien esa tierra, porque él habitó en esa tierra, aleluya. Según Shaul, dice, según Shaul,
El monte Sinaí está en Arabia, no en la península del Sinaí. Él mismo estuvo allí un tiempo y seguramente había visitado ese lugar. Eso lo dice en Gálatas 1:17. Aleluya. Adorado sea el abacados. ¿Qué dice, amado? Gálatas 4:25. ¿Sí ven? Ahora lee el paso 17 del capítulo 1, amado. De Gálatas, el mismo Gálatas. Sí, 1:17, amado. Gálatas 1:17. Si ve que Shaul sí estuvo en ese monte, él sí estuvo allá en ese monte, entonces por eso nos cuenta bien claras las cosas, ¿cierto? Entonces, amados, todo esto es importante porque la Parashá nos está hablando de esta historia de el territorio que nuestro pueblo andó, aleluya, andó por el desierto, aleluya. En el capítulo 14, el pasú 13 al 14, esta es ya la segunda olé, la segunda aliyá, dice: pero Moche dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ve la salvación que el Ser Supremo hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás, y el Ser Supremo peleará por vosotros, mientras vosotros os quedaréis callados. Aleluya. Adorado sea el abacados. La palabra hebrea para salvación es Shua, ¿cierto? Con el acento en la A. Aleluya. El nombre del Mesías es, ¿cómo? Yahshua, pero lleva el acento en la U, ¿cierto? Que significa Él salvará. Bendito sea el abacados. ¿Quién salvará? Yahweh, ¿cierto? Por eso es que el nombre del Mesías es Shua, Yahshua. ¿Qué quiere decir? Yahweh es Shua, es salvación. El nombre Yahshua es la forma abreviada de Yahoshua, con O, ¿cierto? Yahoshua. Eso está en Números 13:16. Adorado sea el abacados. Hay otra cita, lo pueden leer en Nehemías si lo quieren anotar, amados. Números 13:16. Y pueden leer Nehemías 8:17. Pueden leer el libro del profeta Ageos, capítulo 1, pasú 1. Y Esdras, capítulo 5, pasú 2. Ahí está hablando de esto que estamos hablando. Aleluya. Confirmando por la misma Torah lo que estamos hablando. Bendito sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. La palabra griega Jesús, de la cual se deriva el nombre Jesús, no tiene ningún significado en el idioma griego. O sea, esa palabra Jesús, Jesús, que es la base donde deriva el nombre Jesús, no tiene ningún significado en el griego. Ese nombre es un intento de transliterar el nombre Yahshua al griego. Aleluya. Así aparece en la LX, en la LXX o Septuaginta, como transliteración de los nombres Yahshua. Aleluya. En Éxodo 17:1 o 17:9 dice, ahí está hablando, pueden anotarlo, amados, para que lo lean ahí en la casa con tiempo, y pueden anotar Primera de Crónicas 24:11. Bien, aleluya, démosle exaltación al Todopoderoso. Capítulo 14, pasú 22, estamos aquí en la misma Parashá, no hemos salido del tema. Dice que los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, y las aguas les eran como muro a su derecha y a su izquierda. El cruce del mar es visto como un tevilá, ¿sí? Como un baño ritual
contiene el simbolismo de morir a la vieja vida y resucitar a una vida nueva. Ese es el símbolo de cruzar Israel por el mar, ¿cierto? En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Egipto y del faraón, para depender del Creador en todo sentido, o sea, en Yahweh, ¿cierto? Pasaron de un dueño a otro y de un señor a otro, como está escrito en 1 Corintios 10, 1 al 4. Mira lo que dice el apóstol Shaul, muy claro, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar, y con relación a la nube y el mar, todos se sumergieron en moche, ¿sí? Y también todos comieron el mismo alimento del Rúa, bendito sea el abacado, sumergieron en moche, ¿sí? O sea que al pasar el mar, entonces ellos fueron sumergidos en las aguas, bendito sea el abacado, démosle exaltación al Todopoderoso. Entonces, amados, esta pasada por el mar es símbolo de la Tevilá, o más conocido tradicionalmente como bautismo, que debe tener el creyente en Machía, que debe también ser sumergido así como lo fue Israel, ¿cierto? Entonces, amados, es un símbolo de morir a la vieja vida y resucitar a una vida nueva. En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Egipto y el faraón para depender del Creador en todo sentido. Pasaron de un dueño a otro, ¿sí? Aleluya, bendito sea el abacados. Eso es lo que leímos en 1 Corintios 10, 1 al 4, ¿cierto? Pasaron de un dueño. ¿Quién era el dueño en Egipto? El dueño de ellos, ¿quién era? A ver, ¿quién era el dueño en Egipto? El faraón. ¿Y a quién representa el faraón ahora, amados? A Satán, ¿cierto? Que es el dueño de las almas cuando viven esclavas en el pecado. Y Egipto representa el mundo, las cosas mundanas y todo lo que hay. Pero cuando uno se convierte al abacados y le obedece y comienza a caminar, comienza a obedecer el llamado de él de salir de Egipto, entonces cuando ya sale y le hace caso, entonces ya pasa de un dueño a otro. Ahora ya el dueño de nosotros no es a Satán, sino Yahweh, Yahshua HaMashiach. Aleluya. ¿Cuántos exaltan su chen, su nombre? Entonces ahí tenemos, amados, lo que dice allí la palabra en 1 Corintios 10, ahí se dan cuenta que fueron sumergidos en moche, en la nube y en el mar. El pensamiento es que el pueblo pasó de un reino a otro, ¿sí? De la autoridad del faraón a la autoridad de moche. Pasaron por la Mibbe. O sea, amado, está hablando de la Mibbe, hablando de la acumulación de aguas para estar sometidos a las órdenes de Moche, que era rey en Israel. Aleluya. Bendito sea el abacado. Moche era el rey, ¿cierto? Aunque uno lo conoce como Levi, pero Moche en realidad era el rey. Y eso está escrito en Devarim 33, 4 al 5. Ahí lo pueden leer. Que llegaría un rey para guiarlos. Aleluya. Adorado sea el abacados. Una ley nos prescribió Moche una herencia para la asamblea de Jaco. Él era rey en Yechurún, dice. Cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Aleluya. Bendito sea el abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. De la misma manera, la Tevilá mesiánica implica que una persona muere y entierra su vieja vida bajo la esclavitud de Satán, el pecado y el mundo, y resucita para una vida nueva bajo la autoridad del Mesías Yahshua, la Torá y reino de los cielos, como está escrito en Romanos 6, 1 al 11. Ahí lo pueden leer en Romanos 6 del 1 al 11, donde dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Rúa, ¿verdad? Al Espíritu. Y dice que los que hemos sido sumergidos en Yahshua HaMashiach, ya no vivimos nosotros, sino que Yahshua HaMashiach vive en nosotros. Bendito sea el abacado. Démosle exaltación al Creador. Aleluya. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la compasión abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
sumergidos en Yahshua HaMashiach, hemos sido sumergidos en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la sumersión, que conoce tradicionalmente como bautismo, una expresión griega, para muerte, a fin de que, como el Yahshua HaMashiach resucitó entre los muertos por la exaltación del Abba o del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Yahshua HaMashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Yahshua HaMashiach, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió al pecado en una vez para siempre, pero en cuanto vive, para el Ser Supremo vive. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para el Ser Supremo en Yahshua HaMashiach. Aleluya, bendito sea el Abacados. Démosle exaltación al Creador, aleluya. El paso 24, el capítulo 14 allá de Shemot, donde que llevamos la parachá, usted puede mirar ahí. Ahí dice: y aconteció que a la vigilia de la mañana el Ser Supremo miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre el ejército de los egipcios. Aleluya. Dice que sembró la confusión, ¿cierto? O sea, recuerden, amados, que se les soltaron, les quitó las llantas de los carros que llevaban. Adorado sea el Abacados. Adorado sea el Abacados. Démosle exaltación al Todopoderoso. Mira que aquí habla de algo muy importante, amados, que quiero. Dice: aconteció que a la vigilia de la mañana, ¿sí? El Ser Supremo miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y de nube, y sembró la confusión entre el ejército de los egipcios. La tercera lilla habla en el capítulo 14, paso 26, y va hasta el 15. El paso 27 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Ser Supremo a los egipcios en medio del mar. El cruce del mar duró toda la noche, desde que el viento empezó a soplar hasta que el último israelita llegó. Aleluya. El paso 28, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y el mar también simboliza la segunda muerte. Aleluya. El lago de fuego, como está escrito en Revelación 20, paso 13 al 15. Bendito sea el Abacados. Démosle exaltación al Creador. Y el mar entregó a los muertos, dice allá en capítulo 20, el paso 13 de Apocalipsis, dice: y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? La palabra habla siempre de un lago de fuego, no de un infierno, ¿cierto? Aunque eso es la palabra infierno es una expresión católica, griega, ¿cierto? Pero la palabra siempre habla del lago de fuego, ¿verdad? ¿Cuántos exaltan al Todopoderoso? El capítulo 14, paso 29 dice: mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Este acto constituye una de las obras de fe más importantes de la historia de Israel, como está escrito en Hebreos 11:29. Usted lo puede leer en su Biblia, amados. Voy a leerlo acá, el texto lo tengo aquí escrito. Dice que por la fe pasaron el mar de cañas como por tierra seca,
y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Eso dice en Hebreos 11:29. Aleluya. Si el infiel intenta pasar por el camino de la fe, se ahoga. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Si el infiel intenta pasar por el camino de la fe, se ahoga. Eso le pasó a los egipcios, ¿cierto? Ese era el camino de la fe de los hijos del Ser Supremo. Pero como intentaron pasar, se ahogaron. Vamos al paso 31, el capítulo 14 de Shemot. Ahí donde estamos leyendo, dice: cuando Israel vio el gran poder que Hachén, o que el Ser Supremo, había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Ser Supremo y creyeron en el Ser Supremo y en Moche, su siervo. El que teme al Ser Supremo y cree en él se entrega, se somete y es fiel al liderazgo que él ha puesto en su reino. Es imposible ser fiel al Ser Supremo sin ser fiel a las autoridades que él ha puesto, como está escrito en 2 de Crónicas 20:20. Aleluya, bendito sea el abacados. ¿Cuántos exaltan al Todopoderoso? Hay que confiar en el Ser Supremo, vuestro Creador, y estaréis seguros, y confiad en sus profetas y triunfaréis. Dice allá en 2 de Crónicas 20:20. Eso lo pueden leer allá en su Biblia, amados. Aleluya. El resultado práctico de la entrega al Ser Supremo es la entrega a sus siervos que han sido puestos como líderes, como está escrito en 2 de Corintios 8:5. Bendito será el abacados. Y esto no lo... Aleluya. Entonces, amados, todo esto que estoy leyendo aquí y que estoy compartiéndolo a ustedes, amados, es algo muy importantísimo. Dice el capítulo 1, el capítulo 15, ahí del mismo Shemot, dice: entonces Moche y los hijos de Israel cantaron este cántico al Todopoderoso y dijeron: canto al Ser Supremo porque ha triunfado gloriosamente al caballo. Aleluya. Y a su jinete ha arrojado al mar. Aleluya. Cantaron al Todopoderoso. Dice que no cantaron a los hombres, sino al Todopoderoso. Esta es una verdadera exaltación que está dirigida al Ser Supremo y tiene el propósito de agradecerle a él, no a los hombres. La palabra cantaron está escrita de forma futura: cantarán. Aleluya. Bendito sea el abacados. Demos exaltación al Todopoderoso. Ya nosotros sabemos qué quiere decir la palabra cantar o jalel, exaltación, ¿cierto? Exaltado sea el abacados. Y eso fue lo que cantaron ellos. Exaltaron al Todopoderoso en agradecimiento porque él los sacó de esa tierra de esclavitud. Aleluya, bendito sea el abacados. Amados, vamos a dejar hasta aquí. En una próxima oportunidad estaremos meditando un poco más sobre esta hermosa parashá que tiene mucha enseñanza para nosotros. Aleluya.